¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Se siguen moviendo las cosas en América. Ayer cayó el director deportivo Diego Ramírez y hoy, así como por arte de magia, se ha liberado la plaza de no formado en México que tanto necesitaba el club para poder confirmar lo que ya era un acuerdo avanzado que había reportado aquí León Lecanda por Veiga, el futbolista del Palmeiras. Lo hablamos a platicar todo, no solo América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, un montón de cosas en esta edición de Picante, con Desiree Monsiváis, con Ricardo Peláez, con Paco Gabriel, con Beto Murrieta. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien. ¿Cómo se arreglan las cosas de repente así, no? En América, ¡pum! Arte de magia, así, Pues sí, tal casi, cual. casi, ¿no? Bueno, obviamente. Bueno, no sé si se arreglan, pero se empiezan a... Yo considero que no, tenían que haber pasado ciertas cosas. Buenas noches. Sobre todo pensando en liberar la plaza de no formados en México y el sacrificado, como lo dices, Aguirre, posiblemente. A mí en lo particular, este futbolista va a sumar en la ofensiva, pero no es, digamos, el que va a finiquitar los partidos. No, es más Le una falta posición complemento. la de Veiga es una posición, ahora nos los cuenta exactamente León, pero es una posición más, Tocayo, como la que tenía Diego Valdés en su momento prime, ¿no? Sí, sí, media punta, buenas noches a todos. Y me sorprende a mí que de todos los... Yo no esperaba que se fuera Aguirre. Yo esperaba más Dávila, yo esperaba más Pantera, eran los que sonaban. otros jugadores, pero Aguirre dentro del... No fue muy productivo que digamos, pero es un buen jugador seleccionado uruguayo, parece que se nos olvida. Y lo verdaderamente importante, porque se ha hablado mucho de extracancha, pero empieza el sábado con un triunfo de América, con Cendejas, con el Chiquito, con los jugadores que está recuperando, el equipo tiene que recuperar y se va a dejar de hablar de lo otro. El América dentro de la cancha tiene que responder. Ahora, lo raro, Beto, o lo que pues tiene que entenderse ahí entre líneas y da pie a muchas especulaciones es ¿por qué pasaron tantas semanas sin que pasaran cosas y de repente en 48 horas suceden tantas, ¿no? En América. Claro, yo creo que, Ricardo, buenas noches, que seguramente hay una conexión entre lo que pasó ayer y lo que pasó el día de hoy. Yo también, como Ricardo, hubiera pensado que Dávila o Zúñiga eran los prescindibles, no tanto Aguirre, que es un jugador muy corpulento, que no han dado tan cercano al gol, estoy de acuerdo, pero sí. Jugador de selección nacional uruguaya, un jugador que a mí me parece que con Tigres puede funcionar, aunque tiene Tigres a Correa, tiene a Nico Ibáñez y tiene a Gignac como centros delanteros, yo no sé cómo le van a hacer ahí, aunque Tigres suele tener a dos jugadores por posición, tiene un plantel muy largo, pero pues sí puede ser que haya correlación entre lo que pasó ayer y lo que ocurre el día de hoy. Lo que me extraña es la elección del jugador al que dan de baja, que es Aguirre, que yo lo hubiera dejado en el conjunto del América. Ahora nos lo explica León, son dos buenas decisiones, son dos decisiones precipitadas, son dos ¿qué en América, Paco? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que son decisiones que se reunieron y la tomaron en conjunto. No veo ninguna precipitación, no veo una ocurrencia así o algo espontáneo, no. Creo que hay una razón de por qué en ambos casos. Lo de Aguirre, no se nos olvide que cuando llegó ha jugado en 3 equipos en México, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Necaxa, cuando estuvo en Monterrey, cuando estuvo en América, en un inicio le fue muy bien. Entonces hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que cuando llegan se activan, funcionan y después se van diluyendo. Quizás sea el caso de Aguirre y puede ser una buena contratación ahora en Tigres. A mí también me sorprendió, esa es la verdad de las cosas. Y lo de Diego Ramírez, bueno, es parte en la estructura, ¿no? Está Santiago Baños por arriba de él y seguramente hay más gente arriba de ambos. Es el de Era el eslabón más débil, ayer el de hablábamos. menos peso. Eso es muy significativo, porque al final es un cambio de que, miren, aquí están pagando las consecuencias quien no hizo bien su trabajo, pero la estructura está intocable. Parecía, ayer hablábamos de una especie casi de chivo expiatorio, ¿no? Ahora, en la figura Tocayo, de Diego Ramírez. Perdón, yo creo que tiene que ver un poco también la lana, porque si va a venir este jugador que sabemos lo que va a costar, quizá Aguirre es el más caro de los 3 Sí, había y por que hacer eso caja. había que hacer un A ver, poquito de compensación. A ver que nos los cuente León Lecanda, aquí ya está con nosotros esta noche en Fútbol Picante, como lo viene estando en las últimas, porque las cosas se han estado moviendo mucho en América y nadie como León para contarlas ahí de primera mano. Lion, lo primero es eso, ¿qué relación hay entre la decisión que se toma ayer de prescindir de Diego Ramírez y el anuncio que se hace hoy de que sea el Búfalo Aguirre y no Zúñiga o Dávila, como hasta el día de ayer se estaba intentando que fueran
los dos no formados en México que a lo mejor abandonaran al club. ¿Cómo andas? Qué bonita corbata, por cierto, de León. Y paréntesis, fuerte abrazo Ricky a todos en Fútbol Picante. No les extrañe si todavía hay otra salida, vamos a hablar de eso enseguida. A ver, no tiene ninguna relación. América ya tenía encaminado todo el tema con Rafael Veiga. Ayer dijimos está muy avanzado, pero necesita liberar la plaza de no formado en México. Les vamos a presentar una gráfica de cuánto pagó América por cada uno de estos tres jugadores que están mencionando, y casualmente el más barato para el club fue Rodrigo el Búfalo Aguirre, 3.2 millones de dólares la transferencia con Rayados de Monterrey, le quedaba 1 año y medio de contrato. Para Víctor Dávila, la transacción con el CSKA de Moscú, en algo semejante a lo que está cerrando en la negociación con Palmeiras por Rafael Veiga, fue una opción de compra obligatoria basada en minutos jugados, y por eso es que el chileno es propiedad del América, que desembolsó cerca de 7,5 millones de dólares por el andino. Y en el caso de José La Pantera Zúñiga, después de su título de goleo en Tijuana, llega por 5 millones de dólares al nido y todavía le restan 2 años y medio de contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su momento, Igor Lichnowsky ya no entraba en planes de Tigres. ¿Qué hizo América por la extraordinaria relación entre Santiago Baños y Mauricio Culebro? Le dijo, mándamelo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Tigres? Ya no cuenta con Nico Ibáñez, necesita un delantero, dice Rodrigo el Búfalo Aguirre, y ahí se cruzaron llamadas y en unas cuantas horas prácticamente cerraron la transferencia del Búfalo Aguirre para abrir el cupo necesario para Veiga. Pero ¿por qué lo de Aguirre no se empezó a caminar desde ayer, desde la semana pasada? Ayer todavía hablábamos y se veía todo, se enfocaba todo Lion en Zúñiga o en Dávila. Aguirre no parecía entrar en ninguna posibilidad de negociación con nadie. Sí. Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, entraba en planes perfectamente bien el Búfalo Aguirre. América desde diciembre trabajó en la posible salida de Víctor Dávila. Siempre les comenté aquí que en la planeación deportiva los que no entraban en planes para este torneo eran número 1, Igor Lichnowsky, número 2, su compatriota Víctor Dávila. Sin embargo, en el caso de Dávila no se pudo cerrar ninguna negociación, sino hasta probablemente mañana, porque se reactivó en las últimas horas el tema con Colo-Colo en un esfuerzo adicional que ha intentado hacer el técnico Fernando El Tano Ortiz, llamándole directamente a Dávila. Dávila sabe que no entra en planes, que puede tener en su país natal con Colo-Colo una nueva etapa, y que indudablemente si América cubre un porcentaje superior al 60% de su salario mensual, pues bueno, justamente lo puede enviar a préstamo. Entonces, por ahí podría venir ese otro movimiento. Por eso es que no había sonado Aguirre, Ricky, porque en realidad el Búfalo entraba en planes. Me llamó la atención no verlo en Pachuca. Cuando le pregunté a André Jardine post partido con los Tuzos, dijo, es una molestia muscular leve, si hubiera sido un partido de liguilla aquí hubiera estado, hubiera jugado, pero lo preferimos guardar. Y con las numerosas lesiones uno entiende que, bueno, pues era un tema físico. Sin embargo, hoy a la distancia podemos entender que en algún momento América se dio cuenta que no estaba caminando la salida de Víctor Dávila, que tampoco estaba pasando nada con José La Pantera Zúñiga, y que había que liberar la plaza sí o sí. Yo les dije, América no va a ser el ridículo de Cruz Azul de Miguel Borja. Y eso es lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? León, te saludo con gusto, buenas noches. Entiendo perfectamente y es normal, ¿no?, que haya sido el más barato Aguirre por el momento en el que lo trajeron. A La Pantera lo traen campeón de goleo, a Dávila lo traen bajo otras circunstancias, pero luego viene el proceso de un jugador que ya es seleccionado uruguayo y hoy debe ser por mucho el más cotizado de esos tres, y creo que a lo mejor tiene que ver un poquito también el que te den más dinero por Aguirre para tratar de compensar un poco lo que va a costar Veiga. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque la operación con Tigres es una venta definitiva, hasta lo que nos hemos podido enterar por fuentes, también nuestro compañero Oscar Gallardo, después de que John Sutcliffe destapó la noticia esta tarde en Enfocados. No lo tenía nadie en el radar y de repente John da la nota y bueno, pues empezamos a movernos, confirmación en Tigres, confirmación del lado del jugador, y simplemente se negocian esos últimos flecos. Hace caja América, quizá no con una cifra muy alta en la venta del Búfalo Aguirre, pero sí en una operación mejor, indudablemente, que llegar al extremo de una rescisión de contrato como sucedió con Javairo Dilrosun, o indudablemente también como un préstamo, como ocurrirá si es que se arreglan el día de mañana por Víctor Dávila y Colo-Colo, porque ahí es una sesión en donde no hay ningún pago al América. Es más, al club le cuesta, ¿no?, el enviar a un jugador fuera para abrir esa plaza
para traer un 9, un centro delantero, si es que le alcanza el tiempo de aquí al próximo 9 de febrero, Richard, pero la única de todas las operaciones que estaba sobre la mesa, que era una venta, era la del Búfalo Aguirre. Y por ahí pasa mucho también el decir, bueno, si ya cerramos todo con Palmeiras y con Veiga, pues hay que abrir indudablemente en unos cuantos minutos la plaza para poder inscribirlo y que debute, ¿por qué no, Richard? El próximo 7 de febrero contra Rayados en la fecha 5. Pues si Dávila y Zúñiga son más caros que Aguirre, esto quiere decir que no le ha salido bien al América contratar a jugadores de precio tan elevado que luego no están resultando de ninguna manera en la cancha, que no están rindiendo en la cancha ni dando resultados como sí los podría haber rendido en algún momento Aguirre, que se va, aunque es el más barato, digamos, al equipo de los Tigres, donde hay un superávit de delanteros. Llega Veiga León, que decías en la tarde que es el máximo goleador del Palmeiras en el siglo XXI. El famoso equipo de Roberto Carlos, de Rivaldo, de Chalmiña, de aquel portero famoso Leao, también del Palmeiras. Emerson Leao, del equipo del Palmeiras de Brasil. Este jugador, volante zurdo, creativo, ¿para cuándo crees que pueda jugar ya con el América en este torneo? Sí, te decía, Beto, fuerte abrazo, que si todo sale como lo planea América, o sea que el jugador viaje este fin de semana, supere el reconocimiento médico, firme el contrato, sea presentado, digamos, por lo menos en redes sociales, tiene que viajar fuera de México, ya sea el consulado en Houston o bien en Guatemala o incluso El Salvador, donde América suele utilizar también estos espacios, ¿no?, con las autoridades mexicanas, regresa al país con la visa de trabajo y si está bien físicamente hay que contar también el tema de la adaptación a la altura, eso es un factor importante. Para mí me dicen que podría estar listo para Monterrey. Mira, Beto ya jugó 122 minutos en 3 partidos con Palmeiras este año, no hizo goles, no tuvo asistencias, pero viene de una etapa de 109 anotaciones y Veiga le dijo a la directiva, ok, si ya cumplí mi ciclo está perfecto, pero no quiero tomar la oferta del gremio, que era muy atractiva, incluso era mejor en términos financieros para Palmeiras porque se iba a pagar la operación y América, hay que darle el mérito también en la negociación, pudo reducir de 10 millones a 7,5 millones el precio que pagará Palmeiras. Claro, hay que sumar los impuestos, la comisión de entre el 10 y el 15% al jugador y los agentes, y lo que pagará, ¿no?, América si ejerce la opción de compra el 15 de diciembre, que entonces sería 6 millones en esa fecha, 1,5 ahora, y ahí están los 7,5 para el equipo brasileño, Beto. Pero sí, o sea, el máximo goleador, 109 anotaciones, imagínate, ¿no? Siendo un media punta, llegar a esa cifra y que no haya nadie en Palmeiras que haya podido marcar más goles del año 2000 a la fecha en esa institución. Bien, León, me encanta esa cifra. Recordemos en la historia de Palmeiras, era un joven, 22, 23 años, ahora llega con 30 años, más veterano, con mayor rodaje, ¿no? Eso es un punto importante. No estoy diciendo ni quitándole el mérito, por supuesto. Pero entonces la presión es, si decimos que Aguirre era parte del plan del América y es la ficha más cara para hacer el intercambio, ¿qué tanto va a recaer la presión en el entrenador, en Jardín? ¿Tú cómo lo ves en el interior? Sí, hay una presión muy grande, evidentemente, y el mismo Jardín daba esas, digamos, pistas, ¿no?, cuando decía en la jornada 4 se verá el verdadero América. Él evidentemente sabía por esta negociación que estaba en curso con Palmeiras que podía cerrarse justo en estos días, que América lo que estaba apurando era justamente la salida de uno de sus jugadores extranjeros, o repito, puede ser otro más, ¿no?, con Dávila, que es el que más avanzado podría estar, y entonces sí, nos daremos a la tarea, te lo digo, Desi, de buscar quién es el 9 por el que América tendría que ir en este mismo mercado de pases. Te digo algo, América no solamente está trayendo a Veiga y tendrá que ser una solución inmediata, un jugador que tomará la titularidad como lo hizo Dourado, porque eran 2 puestos, el de contención y el de media punta, que le urgían al América. Pero también está recuperando a Alejandro Zendejas, a Henry Martín, a Eric Sánchez, para esta fecha 4 contra Necaxa, el sábado en casa. Entonces, todos estos jugadores le van a dar otra dimensión al América, ya no habrá pretextos, y la presión no solamente está sobre el entrenador, está sobre el grupo de jugadores, puede haber 7, 8 salidas en el verano, y también sobre la parte alta de la directiva. Yo les contaba en otros espacios, Desi, que no me extrañaría que hubiera cambios en todos los niveles en el verano. Sí, León, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, se tocaron jugadores, tema de Aguirre, directivos, tema de Diego Ramírez y la posibilidad de Paulo Víctor. Es decir, en todos los departamentos del equipo se tocan ahí a personajes importantes. Esto
va a fortalecer, desde tu perspectiva, va a fortalecer la gestión de Jardine o lo va a, digamos, poner en la mira y el que sigue es no digo que en este torneo, pero como que el que sigue después de estos cambios, estas modificaciones, pues ya es el director técnico, ¿no? Aparentemente, o esto lo hace más, o esto lo blinda. Sí, a ver, el brazo derecho de Santiago Baños era Diego Ramírez. Paco, fuerte abrazo, y claramente pierde a un hombre toda su confianza con la salida de Ramírez, que según el club pues seguirá ligado a proyectos deportivos. Claramente los ojos recaerán sobre Jardine, y te digo algo, ha perdido en los últimos años con este tema de Paulo Víctor Gómez, que tomará, hasta donde sabemos por fuentes, la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol para dirigir a la selección sub-21, que será sub-23 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es el gran proyecto para Paulo Víctor. Tiene el ok de Jardine para irse, y es una baja durísima esta, como también lo fue la de Gustavo Leal. Ustedes recuerdan cuando él pues deja, ¿no?, a Leal como entrenador de Atlético de San Luis, e indudablemente también el preparador físico del tricampeonato, Paco, Mario Pérez, también brasileño. Entonces, Jardine tendrá que reinventarse, es decir, tendrá que ver de qué manera fortalece su cuerpo técnico, si quiere traer otro asistente, si quiere jugársela así, pero América estará bajo la lupa todo el semestre, y como viene de un año 2025 donde no ganó nada y en donde en este semestre se define la CONCACAF Champions Cup, ojo ese torneo, arranca el martes en Tegucigalpa para América contra Olimpia. Paco, te digo algo, es la prioridad del dueño, es la prioridad de la institución ganar el título internacional. Creo que eso es clave para hablar o no de la continuidad de Jardine después del verano, cuando todavía le restará un año de contrato. Oye, León, por último, perdón, ¿no será que Tigres está comprando? Lo escuché como rumor, pero tiene cierta lógica, ¿no? Tiene a Guiñac, tiene a Ángel Correa, que quizá no sea centro delantero específico, pero ahí se mueve. Tiene a Ibáñez. ¿No será que te vendo a Aguirre, pero préstame a Ibáñez porque lo conoce el técnico y lo tuvo en San Luis? ¿O estoy equivocado? Mira, no sería descabellado. El que no entra en planes de Tigres es Nico Ibáñez. Yo no tengo ninguna información relacionada a que sea un intercambio. En todo caso serían operaciones separadas. América indudablemente primero tiene que liberar esa plaza. Esa es la de Rafael Veiga, ¿no? Sí. Después, si se da la salida de Víctor Dávila, entonces ahí sí tiene un centro delantero que necesita invariablemente. Y Jardine lo conoce desde Atlético de San Luis a Ibáñez. Por ahora te podría decir que no tengo ninguna información relacionada a que vaya en esa dirección, pero de que América va a ir por un centro delantero, si sale Dávila, eso es un hecho, y también pues inmediatamente se volvería una alternativa por justamente ese pasado que tuvieron en el equipo potosino, Richard. Perfecto, Lion, pues a poner atención entonces en lo que pueda pasar en los próximos días con América. Te mandamos abrazo, gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, León Lecanda con el reporte de primera mano de América. Yo no dejo de pensar, es cierto que vuelve Henry este fin de semana, deciré, y que en teoría, pues Henry es el número uno de América, pero no sabemos cómo está en ritmo futbolístico. Yo por eso creo que a día de hoy, el delantero en la cabeza de Jardine, titular para el torneo, a reserva de si volvía o no Henry bien, era el Búfalo Aguirre. O sea, ¿sí? A Jardine le acaban de quitar hoy, no sé si preguntándole o no, al centro delantero que hoy él tenía pensado para ser su número uno. Esto es el rendimiento de 2025 y lo poquito que llevamos ahora del 26 de estos 4 delanteros. Este año ninguno ha metido gol porque América no ha metido gol. El que más goles tenía es Víctor Dávila, pero a mí la sensación que me daba es que el que iba a jugar iba a ser Aguirre. ¿Estoy o no en lo correcto? A ver, sí, así, por ahí va el tiro. Evidentemente, por eso la pregunta es decir, bueno, ahora él cede un poco al entrenador para decir, hacer esa transacción porque quiero más a Veiga que a Aguirre, que lo ha mostrado. Para mí es como también un ultimátum para Zúñiga, para Martín y obviamente para Dávila. Y a Dávila lo tienen que acomodar porque también ha tenido ese número que es el que más goles ha tenido. Es muy abajo, sí, es muy abajo por la inversión que hicieron y sobre todo que no hay mercado para él, no lo quieren, lo querían acomodar en Chile, ¿no? Con su país natal y todo esto. Es el que se acaba de reactivar ahora en la tarde-noche la posible operación con Pero es el asunto, la presión va a recaer en el entrenador porque le quitan a su delantero de confianza pensando que no vas a tener a Henry Martín. Yo lo que creo es que todo este terremoto que estamos viendo en la fecha, la fecha 4 del torneo,
debió haber pasado en el Inter, ¿no? En el intermedio. Es lo ideal, empezar el torneo con una planeación ya total. Entiendo que se presentaron cosas, el equipo empezó muy mal, había otras perspectivas, hoy recupera jugadores, pero se van varios, se fue Lichnowsky, ahora se va Aguirre, ahora se va también probablemente Dávila. 2 meses pasaron desde la eliminación. Sí, vamos, Veiga en lo que llega, que se adapta, que lo conocen, se te va a ir la fecha 4, 5, 6, 7, como le pasó a Pumas el torneo pasado, entre que llegaron los refuerzos tarde, que el portero, ¿se acuerdan? El chavito que pusieron, y se le fue el torneo. Entonces yo creo que lo ideal es que todo esto surja en las pausas, y no en la fecha 3 o 4, cuando es lo peor, ¿no? De acuerdo, y ¿sabes qué? Que una semana turbulenta, muy movida, me da la impresión de que todos estos cambios son como medidas de emergencia para que esto cambie. ¿De pánico un poco, Beto? Pues casi que de pánico, y que tienen que reflejarse el sábado. O sea, el América tiene que empezar a cambiar el sábado. Es un equipo empantanado, atrofiado, atascado, futbolísticamente está perdido, no encuentra la brújula. Jardine tiene que empezar a reformular lo que es el América para este torneo, y ese cambio tiene que empezar a mostrarse el próximo sábado, a como dé lugar, frente al Necaxa y ganándole a Necaxa. No sabemos cómo va a llegar Veiga, pero vamos a pensar que Veiga llega y que se va a cerrar primero y que Veiga llega a reforzar al América. Con la operación, la salida de Aguirre y la llegada de Veiga, ¿el aparato ofensivo de América se fortalece o se debilita? No lo sabemos. Porque, y lo platicaba muy bien Desiree en la tarde, los números de Rafael Veiga son de cuando era más joven. O sea... Sí, como suele pasar, ¿no? El presente del futbolista que llega al fútbol mexicano no suele ser el más... Así es, pero sí necesitas una solución. Si vas a desprenderte de Aguirre, si Zúñiga no te ha respondido, ¿no? Y si Henry Martín viene de una lesión y no sabes, porque es una incertidumbre cómo viene después de esta lesión, tienes que traer a un jugador que te garantice goles, ¿sí? Si Veiga llega y garantiza goles y la rompe este torneo, pues que paguen lo que se tiene que pagar para que hagan efectiva la opción de compra. Pero de otra manera, para mí, tendrían que haber ido por un centro delantero goleador. Un centro delantero goleador. Pero, a ver, explícame, porque no acabo de entender. O sea, ¿dónde tienen considerado a Maximán? Es que se nos está olvidando Maximán. Sí. Se nos está olvidando en el tema, tema operativo. No nos ha dejado claro cuál es su el tema lugar, deportivo. ¿No? Si es donde va a jugar siempre por izquierda y está Brian, pues tienes dos jugadores caros que juegan normalmente Brian, que a veces lo pueden tirar por derecho, pero donde más rindes ahí. Y Maximán, ¿qué va a pasar? O sea, hay que seguirle pagando, ¿va a jugar o no va a jugar? ¿En qué nivel está? Va a llegar un mediapunta, que es donde Maximán cuando llegó dijo, yo quiero jugar de mediapunta. Lo han tirado a la banda, no lo ponen ahí, pero ni por equivocación. Ahora llega Veiga. Y sí, lo del centro delantero, tiene mucha lógica lo de Ibáñez, ¿eh? Tiene mucha lógica. Yo no sé si tú sabes algo con eso de Ibáñez, porque sonó lógico, yo no había escuchado nada, pero a lo mejor tú sabes algo con lo de Ibáñez. Se me ocurrió, se ve un poco lógico, se va Aguirre y te presto Ibáñez, ¿lo conoce? ¿Ustedes piensan que Veiga va a ser más que Maximán? Es que son distintas. ¿Lo conoce? Nosotros no sé, yo creo que en América están esperanzados que Veiga sea más que Maximán. Esta contratación es totalmente de Jardine. Porque Maximán también. Sí. Maximán llegó y a todos nos sorprendió. Se nos vendió. Se nos vendió una cosa. Pero tuvo buena presentación, ¿no? ¿Te acuerdas? Después se fue diluyendo. Debutó con gol, hizo 2-3, tuvo 2-3 va a ser más gestos. que Maximán. Pues, a partir de ahí entonces podemos hablar si América va a mejorar. Ahora, a pesar de los resultados y a pesar de esto que se está viviendo, que es el momento más álgido para el América desde que llegó Jardine, yo creo que se exagera. Se exagera. Le quieren poner crisis, le quieren poner, es que desde 1970 que no meten en 3 partidos, que no meten gol. Y si ahora contra Necaxa tampoco meten gol. Pero sí es terrible la racha, ¿no? Qué terrible la racha. Paco, pero porque no pasaba desde hace 56 años, Yo estoy de acuerdo contigo, llámale como quieras. Tiene colchón América. Espérate, llámale como quieras. Pero este es el peor momento desde que llegó Jardine. Sí. Eso, entonces, el momento le más puedes álgido. poner crisis, baja de... El momento más álgido. Pero a ver, son 56 años que no tenías 3 partidos de arranque de torneo sin hacer un gol. No es un momento como decir, ay, caray. ¿Hace cuánto que no veíamos en el fútbol mexicano un equipo que ganara 3 títulos seguidos y después quedara subcampeón? O sea, no había pasado en torneos cortos, no había pasado en torneos cortos. Entonces yo creo que se exagera. Ahora, la presión por supuesto que existe y se tienen que poner las pilas todos. A ver, no es que... entiendo la parte de la exageración. Simplemente ahorita el diagnóstico del América es que no existe un líder en la cancha. No hay.
Totalmente no de hay un acuerdo, líder. totalmente de Están acuerdo. esperando que Veiga sea el líder. De acuerdo. Va a ser una Pero ya me responsabilidad. perdí, perdón, te voy a interrumpir porque ya no sé qué necesita América. ¿Líder, goleador, generador, creativo? No, ¿Qué estamos, necesita América? estamos en la mesa aquí tratando de escarbarle para evitar que sea una crisis. Es una crisis porque a lo mejor los números están ahí, 56 años después de esa racha que no han metido gol. Pero evidentemente en la cancha necesitan un líder. Dime, ¿es líder Maxi? No. ¿Brian Rodríguez? Sendejas se lastima y obviamente el equipo Pero puedes se cae. tener un buen ¿Dónde equipo está sin Fidalgo? tener un líder o no puedes ¿Dónde tener está un Fidalgo? Ni Cáceres, ni Martín. ¿Dónde Pero está? pregunto, ustedes que estuvieron en cancha, ¿puedes tener un buen equipo sin tener un líder? O sea, si tienes un buen goleador, un buen aguerrido. entrenador. Es que existe un líder que irradia Muy difícil. una estructura sólida y es muy difícil si no lo tienes. Ojo por lo que voy a decir. Nos dijo León Lecando ahorita, para el dueño de la institución, lo más importante, porque sí, es una CONCACAF, deuda, es es el CONCACAF. tema internacional. Y el miércoles tienen el partido contra el Olimpia, que no va a ser nada fácil. allá en Honduras. Entonces, quiero ver el regreso de Cendejas, de Henry, de Chiquito. Vamos a ver, ¿los va a poner o no los va a poner? Yo creo que los tiene que poner para ver si después puede considerarlos, a lo mejor unos minutos. Pero esa es la gran deuda de la América. Pero no puede dosificar el fin de semana pensando en Tiene la que visita a Honduras. gestionar, esa es la Con el palabra. arranque de torneo que ha tenido, no puede gestionar No, absolutamente el partido nada. más Jardín. importante para América es el que sigue. Y el que sigue es Necaxa. Es lo que tiene que resolver. Pero el plano internacional que no se nos olvide. Ahí está el calendario, el doble enfrentamiento ante Olimpia y en el Inter, Necaxa, Rayados y luego el clásico del 14 de febrero contra las Chivas. Bueno, pues América sigue dando tema en estas últimas horas, en estos últimos días y ya veremos si se termina confirmando. Debería de hacerse oficial el día de mañana lo de Veiga y a ver qué más hace América con esta reactivación de negociaciones con Colo-Colo por Dávila y si puede buscar un 9. Chivas y Armando González. Chivas tiene un 9 hecho y derecho hoy en la hormiga. ¿Y por qué América pues, no ofrece por Joao Pedro, no? Y más después de que los vacunó cuando se enfrentaron, pues Joao Pedro renovó ya con el Atlético San Luis y el brasileño seguirá por un largo rato con los potosinos. Entiendo que para el fútbol mexicano no es lo mejor perder un jugador encima, es casi que natural porque los mejores están allá, indiscutible. Para él es importante también enfrentar a los mejores, así puede crecer más, mostrar su calidad. Pero también si él se va, si llega el momento que se va, hace bien, también va a ser una cosa buena en el fútbol mexicano. Como dice, ser campeón de goleo con la edad que da todavía es una demostración que puede hacer muchas cosas buenas. Pero acuérdate que Armando no tiene más de 20 partidos completos. Antes para estar en selección nacional, si no tenías 60 partidos completos y eras titular indiscutible, no eras ni siquiera opción para selección. Ahora hacen 2 goles, se muestran bien y ya los ponen en cualquier lugar del mundo. Entonces, son buenos jugadores, eso es indiscutible, pero hay que consolidar las cosas y paso a paso. Bueno, Joao Pedro, que es junto a Armando González, colíder de goleo del torneo pasado, dice de una vez, ¿no? Y van pa'lante con el momento que está viviendo Armando González. Y José Manuel El Chepo de la Torre dice, pues con calma, porque ahora hay como que mucha prisa de querer acelerar las cosas y los procesos con los futbolistas. Hay un antecedente reciente en Guadalajara, pues reciente porque fue el de Javier Hernández, que se fue muy rápido, ¿no? Javier, con mucho más recorrido o algo más de recorrido del que hoy tiene la hormiga, pero realmente la sensación fue que había jugado poco en el fútbol mexicano cuando de repente nos sorprendió a todos que no solo es que se iba a Europa, se iba al Manchester United, ¿no? Y se iba como hoy, o en el mismo estatus que hoy está la hormiga, que es líder de goleo del fútbol. Pecamos de exceso de calma. Para mí pecamos de exceso de calma. O sea, solicitamos que salgan más jugadores al extranjero, pero en su momento Lainez, no sé si te tocó, Ricardo. Con el Betis, se fue el Betis. Lainez, o sea, pintaba, Se fue ponen una oferta en la mesa y ni modo que digas que no. En el caso de González, yo no digo que ya tenga que salir, pero el último antecedente de un jugador que surgió de Fuerzas Básicas de Chivas, campeón de goleo, fue el Chicharito. Correcto. El Chicharito se fue al Manchester United y la rompió, porque la rompió. O sea, para lo que se esperaba de él, lo que hizo fue fantástico. Y después ya su historia ahí queda. No sabemos, porque nunca sabes lo que vaya a pasar con ningún futbolista, no lo sabes. Por más que pinte bien, después las cosas no funcionan, o al revés. Bueno, Gobea. O al revés, ¿no? Crees que no va a funcionar y la rompe. Yo creo que en el caso de González, solito las cosas se van a dar. Si hay una oferta en la mesa, la tienes que tomar. La tienes que tomar y que él se siga formando en Europa. ¿Cuál es el problema? ¿Calma de qué? ¿Esperar a qué? ¿A que se consolide? ¿Qué es consolidarse? ¿Que gane otros 2 títulos de goleo?
No, tú lo sabes muy bien, Desiree. De acuerdo. Tú te fuiste al extranjero, te la jugaste y te funcionó. Sí. Y nadie se hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste. ¿Por qué nosotros limitamos ese crecimiento del Y futbolista aparte mexicano? lo que dice Chepo, yo lo comparto, pero porque así era, porque no había exportación, porque había en cada posición, te estoy hablando de los mundiales de 86, 94, 98, había 50, 60 jugadores, tú te dirías que debías ser seleccionado nacional, era un honor enorme, y luego ya llegar al mundial. Hoy nuestro universo es más corto por diferentes circunstancias, pero hoy los jugadores, Gobea se fue sin debutar de sus 17 años. Bueno, Carlos El caso Vela. de Diego Reyes, también muy joven, Raúl Jiménez, lo vieron y tuvo una buena campaña y se fue. Entonces, ¿por qué no dejaría a la Hormiga en este momento? Y ya llamaron a la selección, es campeón de goleo, que no se nos olvide eso, es campeón de goleo muy joven y en un equipo grande. Ahora, no sé si estamos con dos situaciones distintas, que es que el futbolista vaya lo más pronto posible a Europa y se termine de formar, porque es lo que acaba de decir Paco, a que el futbolista vaya tan rápido a selección nacional, porque tú te puedes ir a Europa a terminarte de formar y no necesariamente estar en el universo de selección nacional, ¿no? Claro, correcto. Yo creo que hay un dicho que dice la oportunidad la pintan calva y puede ser que no vuelva esa oportunidad nunca más. Se presenta una vez en la vida y puede ese tren no volver a pasar. A mí me encanta la Hormiga, me gusta mucho como jugador, tiene una gran proyección. Me encantaría que fuera el tercer centro delantero de la selección mexicana en el Campeonato Mundial, pero creo que no Pero estaría... te encantaría, porque ahí te interrumpo, te encantaría por un tema de nacionalismo, de orgullo, o porque realmente crees que hoy la Hormiga tiene más y mejores condiciones que Berterame, por ejemplo. Sobre todo porque es mexicano, debo reconocerlo, porque tiene más oficio y experiencia, rodaje y momento, Berterame. Ok. Me queda claro. Y además metió un gol el fin de semana anterior con la selección mexicana. Creo que se afianza Berterame en la selección mexicana por encima de la Hormiga, hay que reconocerlo. Pero me parece muy importante sí terminar de formarse en Europa. Eso me parece importante, lo cual no quiere decir que vaya a ser titular ahora mismo, porque no está maduro, no está consolidado, no está listo para ser titular en un equipo importante en Europa, pero sí para seguirse formando por allá. Totalmente. Eso me parece fenomenal. Hemos mezclado muchas cosas. Primero, es como algo cronológico. No mezclarlo la selección nacional con un jugador que tiene la posibilidad de irse como la comparativa de Chicharito. Es la misma edad que tiene, ¿no? 22, 23 años y se fue y la rompe Chicharito en el Manchester United. Si viene una oportunidad en la mesa bien consolidada para que Armando se vaya, la va a tomar. Siguiente paso, ya estando ahí va a pelear por una titularidad, no va a llegar como ese refuerzo para ser titular mexicano extraordinario porque metió 2 goles, como dijo el Chepo de la Torre. Otra cosa que mezclamos, el exentrenador de la selección nacional hablaba, hay que actualizarse porque él vivió unos tiempos en donde tenías ese honor de representar a la selección en muchos partidos. Aquí el fútbol es más rápido. Tienes que mostrarte en una ventanita pequeñita y demostrar que tienes capacidades. ¿Tú crees que no existe el escauteo para decir que Armando se desprende perfectamente? Entonces llegamos al punto donde ya no se puede seguir fingiendo que todo es un simple bache, porque cuando los problemas se repiten, cuando los nombres cambian pero las dinámicas siguen siendo las mismas, ya no hablamos de mala suerte, hablamos de patrones, y el América hoy está atrapado en un patrón que durante años le funcionó, pero que ahora empieza a mostrar sus límites. Durante mucho tiempo, el América ganó desde la inercia del poder, desde la autoridad institucional, desde la presión que ejercía sobre rivales, árbitros, mercados y narrativas, pero el fútbol ha cambiado, el contexto ha cambiado, y hoy ese poder ya no garantiza control absoluto. Hoy necesitas algo más, necesitas claridad, coherencia y una estructura que no dependa únicamente de resultados inmediatos. El caso de Diego Ramírez es solo la punta del iceberg, porque su salida expone una realidad incómoda. Que en el América, las responsabilidades no siempre están alineadas con las consecuencias, que los errores se pagan hacia abajo y los respaldos se concentran arriba. Y eso genera una sensación de injusticia interna que tarde o temprano se filtra al rendimiento deportivo. Porque cuando un club manda el mensaje de que el director deportivo no tiene verdadero poder, pero sí tiene toda la culpa cuando algo sale mal, lo que hace es debilitar la figura no solo de quien se va, sino de quien venga después, porque el siguiente sabrá que su margen es mínimo, que su respaldo es frágil y que su puesto depende más del clima que de un proyecto real. Y eso es gravísimo para cualquier institución que aspira a estabilidad, porque sin estabilidad no hay planificación, sin planificación no hay proyecto, y sin proyecto no hay crecimiento sostenido. Solo picos de éxito seguidos de caídas abruptas. El América hoy vive precisamente eso, una caída que no es escandalosa en números todavía, pero que es profunda en sensaciones, porque el equipo no transmite seguridad, no transmite convicción, no transmite control, y cuando eso ocurre en un club grande,
La alarma se enciende, la discusión sobre los fichajes. Es solo una parte del problema, porque incluso aceptando que algunas contrataciones no funcionaron. El verdadero error fue la gestión posterior, el no saber cuándo cortar, cuándo vender, cuándo asumir pérdidas para proteger el funcionamiento colectivo. Porque aferrarse a inversiones fallidas suele ser más costoso que reconocer el error a tiempo. El América se quedó atrapado con contratos largos, con salarios altos, con plazas ocupadas que no rinden lo esperado, y eso lo dejó sin margen de maniobra, obligado a negociar desde la necesidad, desde la urgencia, desde la presión. Y cuando negocias así, casi siempre pierdes. El caso de Rafael Veiga ilustra perfectamente esa situación, un jugador que encaja en el perfil que Jardín quiere, sí, pero que llega en condiciones que evidencian la debilidad del América en el mercado, un jugador caro, con salario elevado, con poco margen de reventa y con la obligación inmediata de rendir. Porque si no lo hace, el costo será enorme. Ese tipo de decisiones no se toman desde la fortaleza, se toman desde la urgencia, desde la necesidad de apagar un incendio, y cuando un club grande empieza a operar así, pierde una de sus mayores ventajas, la capacidad de imponer condiciones. Y todo esto ocurre mientras otros clubes, con menos recursos, con menos presión, están haciendo las cosas con mayor coherencia, vendiendo bien, renovando a tiempo, manteniendo estructuras salariales sanas. Y eso deja a la América en una posición incómoda, porque ya no es el ejemplo a seguir, sino el caso a analizar. La comparación con Chivas, con Pachuca, con Pumas, no es gratuita porque esos clubes, cada uno desde su realidad, han entendido mejor sus límites y han construido a partir de ellos, mientras que el América sigue intentando sostener un modelo que ya no se ajusta del todo al contexto actual. Y aquí es donde el debate se vuelve más profundo porque no se trata solo del América. Se trata del fútbol mexicano en general, de una liga que durante años apostó por el corto plazo, por el impacto inmediato, por la rentabilidad rápida, y que ahora enfrenta las consecuencias de no haber invertido lo suficiente en estructuras sólidas, en formación, en planificación a largo plazo, el control centralizado, la falta de competencia real en ciertos niveles, la comodidad de operar, siempre desde la misma lógica. Todo eso ha frenado la evolución, y cuando el entorno internacional aprieta, cuando la MLS crece, cuando otras ligas se profesionalizan, las carencias quedan expuestas. El América, por su peso, por su influencia, debería ser el motor de ese cambio, debería marcar el camino. Pero hoy parece más atrapado en sus propias contradicciones que liderando una transformación. Y eso genera frustración, no solo en la afición, sino también dentro del propio club, porque muchos saben que se pueden hacer mejor las cosas, que hay talento, que hay recursos, que hay conocimiento, pero también saben que hay inercias difíciles de romper, decisiones que cuestan políticamente, cambios que implican ceder control. El problema es que el fútbol no espera, no tiene paciencia para procesos inconclusos, y cada torneo que pasa sin corregir el rumbo es una oportunidad perdida, un desgaste acumulado, una grieta que se hace más grande. Por eso este momento es clave, porque el América está obligado a decidir si va a seguir administrando crisis o si va a enfrentarlas de raíz. Si va a seguir sacrificando piezas intermedias para proteger la cúpula o si va a redistribuir responsabilidades de manera más justa y funcional. Y esa decisión no es sencilla, porque implica cuestionar modelos que han dado títulos, implica aceptar que el éxito pasado no garantiza el futuro, implica reconocer errores propios, y no todos están dispuestos a hacerlo, especialmente en estructuras de poder tan consolidadas. Mientras tanto, el equipo sigue jugando, los futbolistas siguen compitiendo, los técnicos siguen trabajando bajo presión, y el margen para equivocarse se reduce cada jornada. Porque en un club como el América no hay reconstrucciones largas sin resultados, la afición exige respuestas, exige rumbo, exige identidad y no se conforma con explicaciones. Quiere ver un equipo que sepa que juega, que compita con personalidad, que asuma su condición de grande con hechos, no con discursos. Y eso es lo que está en juego ahora, no solo una temporada, no solo un puesto, sino la credibilidad de un proyecto, la confianza en una estructura, la sensación de que el club sabe lo que está haciendo, porque cuando esa confianza se pierde, recuperarla es muy difícil. Y el América no puede darse el lujo de perderla. Del todo, no por su historia, no por su afición, no por su lugar en el fútbol mexicano. Este episodio, el de Diego Ramírez, quedará marcado como un punto de inflexión, como un momento en el que el club pudo haber optado por un cambio profundo o por una solución superficial, y solo el tiempo dirá cuál fue el camino elegido. Pero una cosa es segura. El fútbol siempre pasa factura, siempre cobra las decisiones mal tomadas, siempre expone lo que se quiere ocultar, y el América está hoy frente a esa prueba.
La prueba de demostrar si realmente está dispuesto a evolucionar o si seguirá girando en el mismo círculo que aquí vamos a seguir, observando, analizando, cuestionando, porque el fútbol mexicano necesita más análisis honestos y menos narrativas cómodas. Necesita entender que la grandeza no es eterna si no se cuida. Si no se actualiza, si no se defiende con inteligencia, porque, al final, el escudo pesa, sí, pero pesa más la forma en que se toman las decisiones. Y ahí es donde el América tiene que demostrar que todavía puede estar a la altura de su propia historia. Y cuando uno se detiene a escuchar con atención lo que se dice dentro y fuera del club, se da cuenta de que el problema no es la crítica. El problema es la negación, porque la América históricamente ha sabido convivir con la crítica. Ha crecido con ella, la ha usado como combustible, pero hoy parece más ocupado en controlarla que en entenderla. Y ahí es donde empieza el verdadero riesgo, porque la crítica no siempre viene del odio. Muchas veces viene de la exigencia, del amor al club, de la frustración de ver que algo no está funcionando como debería, y cuando un club grande deja de escuchar esas señales, se encierra en su propio discurso, se desconecta de su entorno, y pierde sensibilidad. El americanismo no pide milagros, pide claridad, pide coherencia, pide sentir que hay un rumbo, que hay una idea detrás de las decisiones. Y cuando lo único que se percibe son movimientos reactivos, cambios apresurados y mensajes ambiguos, la desconfianza crece, la salida de Diego Ramírez se suma a una lista de decisiones que, vistas en conjunto, parecen más respuestas a la presión que parte de un plan estructurado. Y eso genera la sensación de que el club va resolviendo sobre la marcha, sin una hoja de ruta clara, y aquí entra otro factor fundamental, la comunicación. Porque en el fútbol moderno, la comunicación es parte del juego, no solo lo que haces importa, sino cómo lo explicas, cómo lo transmites, cómo construyes el relato, y en eso el América hoy tampoco está fino. Los comunicados institucionales suenan lejanos, genéricos, poco conectados con la realidad que la gente percibe, y cuando hay una brecha entre discurso y realidad, la credibilidad se erosiona rápidamente. No se trata de decirlo todo, pero sí, de decir lo suficiente para que la gente entienda el porqué de las decisiones, para que sienta que no se le está engañando, que no se le está vendiendo humo, y eso es algo que la América tiene que trabajar con urgencia, porque cuando el club pierde el control del relato, otros lo toman, los medios, las redes, los programas de debate, y entonces la narrativa se vuelve más dura, más crítica, más especulativa, y revertir eso es mucho más difícil que prevenirlo. Mientras tanto, el vestidor sigue siendo el epicentro de todo, porque ahí es donde se sienten primero las consecuencias de las decisiones externas, ahí es donde se procesan los cambios, ahí es donde se vive la presión día a día. Y mantener ese espacio estable es clave para cualquier proyecto. El América necesita un vestidor fuerte, unido, convencido, que no se quiebre ante la adversidad, que no se contagie del ruido externo, y eso solo se logra con liderazgo, con confianza y con mensajes claros. Los referentes del equipo tienen un papel fundamental en este momento porque son ellos los que pueden sostener al grupo cuando el entorno se vuelve hostil. Los que pueden marcar el tono, los que pueden evitar que la incertidumbre se transforme en miedo. Pero ese liderazgo no aparece solo. Se construye, se respalda, se legitima, y cuando desde arriba las señales son confusas, es más difícil que ese liderazgo se consolide. El cuerpo técnico también juega un papel clave, porque es el puente entre la directiva y los jugadores, el que traduce las decisiones institucionales en trabajo diario, en entrenamientos, en planteamientos, y cuando ese puente se tensa, el mensaje se distorsiona. André Jardín hoy tiene más poder, sí, pero también tiene más responsabilidad, y eso implica no solo ganar partidos, sino gestionar un grupo en un contexto complejo, mantener la calma, sostener el discurso y evitar que el equipo se fracture. El reto no es menor porque la presión no va a disminuir, al contrario, va a aumentar, y cada partido será leído como una prueba del camino elegido, como un indicador de si el club tomó la decisión correcta o no. Y mientras eso ocurre, el América no puede perder de vista lo más importante, el juego, porque al final todo se resuma a eso, a cómo juega el equipo, a que transmite en la cancha. Así se reconoce una idea, una intención, una identidad. Porque puedes ganar partidos jugando mal, pero no puedes sostener un proyecto sin una identidad clara. Y hoy el América necesita reencontrarse con la suya, con esa forma de competir que históricamente lo caracterizó. No se trata de volver al pasado, se trata de reinterpretarlo, de adaptarlo al presente, de entender que la grandeza no está en repetir fórmulas antiguas, sino en saber evolucionar sin perder esencia. El América tiene la oportunidad de hacerlo, tiene los recursos, el talento y la historia para lograrlo, pero necesita tomar decisiones valientes, coherentes y sostenidas, no solo simbólicas, porque el fútbol castiga la indecisión.
Castiga la improvisación y castiga la soberbia, y también premia la autocrítica, la planificación y la coherencia. Y ahí es donde la América se juega mucho más que una temporada. Este momento quedará como una prueba de carácter institucional. Una prueba de si el club puede mirar más allá del corto plazo y pensar en un futuro más sólido, más equilibrado, más sostenible. Y nosotros vamos a seguir aquí, acompañando el proceso, analizando cada paso, cuestionando cada decisión, porque el fútbol no solo se vive con pasión, también se entiende con reflexión, y este momento del América merece ambas cosas, y conforme avanzan los días. Lo que queda cada vez más claro es que el América no está peleando solo contra sus rivales, está peleando contra sus propias inercias, contra su historia reciente, contra una forma de hacer las cosas que durante mucho tiempo le dio resultados, pero que hoy ya no alcanza para sostener la exigencia que el propio club se impone, porque el América se convirtió en rehén de su éxito, en rehén de los títulos, en rehén de una narrativa que dice que siempre se tiene que ganar, que siempre se tiene que dominar, que siempre se tiene que estar arriba, y cuando eso no ocurre, el golpe es doble, deportivo y emocional, y esa presión constante va desgastando todo, va desgastando decisiones, va desgastando relaciones, va desgastando procesos, hasta que llega un punto en el que cualquier chispa provoca un incendio. Y hoy la chispa fue la salida de Diego Ramírez, pero el incendio venía de antes, porque el problema no empezó este torneo, no empezó con un mal partido, no empezó con un resultado adverso. Empezó cuando se dejó de planificar con la misma precisión con la que se exigía ganar. Empezó cuando se apostó más por sostener el poder que por renovarlo. Empezó cuando el éxito se volvió una excusa para no corregir. El América ganó mucho, sí, pero también dejó de vender bien. Dejó de rotar a tiempo, dejó de renovar con cabeza fría, dejó de anticiparse al desgaste natural de un plantel que venía compitiendo al límite durante varias temporadas consecutivas. Y ahora está pagando ese desgaste de golpe. Los futbolistas no son máquinas, los técnicos no son magos y los directivos no son infalibles, pero el problema surge cuando se actúa como si lo fueran. Cuando se exige perfección sin ofrecerlas condiciones adecuadas para sostenerla. Y aquí hay que hablar también del entorno mediático, porque la América vive bajo una lupa permanente y eso no es nuevo, pero hoy esa lupa es más agresiva, más inmediata, más constante, porque las redes sociales amplifican todo, porque la conversación nunca se apaga, porque el juicio es permanente. Eso exige una capacidad de gestión emocional enorme, tanto para los jugadores como para los directivos, porque cualquier error se vuelve tendencia, cualquier decisión se cuestiona, cualquier silencio se interpreta, y manejar eso requiere estrategia, no improvisación. El América, históricamente, supo jugar ese juego, supo controlar el relato, supo imponer su versión, pero hoy parece ir un paso atrás, reaccionando más de lo que propone, explicando más de lo que lidera, y eso se siente. La gente lo percibe, la afición lo percibe, y cuando la afición empieza a sentir que el club no tiene el control, la confianza se resquebraja, porque el americanismo está acostumbrado a sentirse protegido por una institución fuerte, no por una que duda, y eso nos lleva de nuevo al tema central, la estructura. Porque los clubes fuertes no son los que no se equivocan, son los que saben cómo corregir, sin romperse, cómo ajustar sin improvisar, cómo cambiar sin perder rumbo. Y hoy el América está buscando ese equilibrio. La pregunta es si lo está haciendo desde la convicción o desde el miedo, desde un análisis profundo o desde la presión externa. Porque la diferencia entre una cosa y la otra se va a notar en el mediano plazo. Si las decisiones que vengan están alineadas, si hay coherencia, si se ve una idea clara, el club puede salir fortalecido de este momento. Puede reinventarse, puede iniciar una nueva etapa más sólida, más consciente de sus límites y de sus fortalezas. Pero si lo que sigue son más parches, más cambios simbólicos, más soluciones de corto plazo para apagar el ruido, la crisis se va a alargar, el desgaste va a aumentar y el margen de maniobra se va a reducir cada vez más. El América no puede permitirse eso, no por su historia, no por su afición, no por su lugar en el fútbol mexicano. Porque cuando un club grande pierde rumbo, recuperarlo cuesta años, no meses, y este momento exige liderazgo real, no solo en el discurso, sino en la acción, liderazgo para asumir errores, para redistribuir responsabilidades, para tomar decisiones impopulares si es necesario, pero coherentes con un proyecto a largo plazo. Y eso incluye entender que no todos los ciclos son eternos, que no todas las fórmulas funcionan para siempre, que el fútbol evoluciona y que quien no se adapta se queda atrás. Por más títulos que tenga en la vitrina, el América está ante esa disyuntiva: adaptarse o aferrarse, evolucionar o resistirse. Y lo que elija marcará su futuro inmediato y su legado a mediano plazo. Mientras tanto, el balón sigue rodando, los partidos siguen llegando, la presión no afloja, y el club tendrá que demostrar con hechos, no con palabras, que está listo para enfrentar este reto, porque al final, el fútbol siempre pone a cada quien en su lugar, no por lo que dice,
sino por lo que hace, y este es uno de esos momentos, en los que el América se juega mucho más que 3 puntos, se juega su identidad, su credibilidad y su